Perfecto. Ok, entonces damos pase a nuestro siguiente ponente. Él es Carlos Bert y cuenta con más de 35 años de experiencia en materia de seguros. Actualmente es el presidente de la Asociación Peruana de Seguros, de Derecho de Seguros, o también la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, sección peruana. Asimismo, es director gerente general de BIC, ajustadores y peritos de seguros, y amablemente ha escrito para el segundo número de la revista Peruana de Seguros y Reaseguros, que se lanzará en breve. Carlos, el auditorio es completamente tuyo. Gracias, Carlos. Muy amable. Antes que nada, primero agradecerle a Carlos Acosta, a la audiencia, tanto virtual como presencial en este coloquio. Son momentos importantes para nuestra industria. Estamos ya en los primeros 10 años de nuestra ley de contrato de seguros, que de alguna manera ha permitido regular esta actividad. Han habido preguntas interesantes, algunos conceptos con los que no estoy tan de acuerdo con mi amigo Alonso, pero eso ya es conocido, no es de ahora. Sin embargo, sí rescato algunos puntos importantes, como el desarrollar la industria, el hacerla crecer, el tener conceptos claros, principios y reglas. Los principios están desde que nació la institución del seguro. Y sí coincido con el participante anterior que decía de que debía mantenerse el concepto de reglas, a diferencia de Alonso, que habla de criterios, porque los criterios ya vienen siendo subjetivos de cada quien los vaya a aplicar. Sin embargo, las reglas, además formando parte de una ley del contrato de seguros, tiene que fijar cierto parámetro de qué hacer para que esto pueda funcionar, porque si no, cada uno va a interpretar qué es una cláusula abusiva, qué es una garantía, qué es un deducible, qué es una franquicia, y esa no es la idea. Pero eso será materia de seguramente otras charlas distintas. Me convoca, gracias a Carlos y a este entusiasta congreso, hablar desde mi perspectiva, desde este lado del escritorio en el negocio del seguro. En el negocio del seguro tenemos un asegurador, quien asume la transferencia de riesgo que hace el asegurado, y aparece la figura del corredor, ¿no es cierto?, quien es el que comercializa y une a estas dos partes, pero luego, y solo cuando ocurre el siniestro, aparecemos nosotros, que somos los ajustadores de seguros. Es por eso que a esta presentación breve la he denominado el rol del ajustador de seguros, y vamos a, aprovechando estos 10 años de la ley y la invitación del Congreso, a hablar de cuál es nuestra labor aquí en el Perú dentro del marco legal. Para ello es importante definir, ¿no es cierto? Primero, como un preámbulo, esto no está avanzando, Carlos. Ahora sí. Como preámbulo, creo rápidamente repasar, porque no todo el mundo sabe, y en distintas latitudes donde nos también están acompañando, no siempre se nos denomina igual. ¿Qué es un ajustador de seguros, o un liquidador de seguros, o un perito de seguros? En términos generales es, desde mi punto de vista, un amigable componedor, ¿correcto? ¿Qué es el ajustador? Es la persona que de manera técnica y profesional va a evaluar la causa de origen de un siniestro y contrastar esa causa de origen del siniestro versus el contrato de seguros, que es la póliza. Luego, si ese evento que se reclama como el hecho dañoso en los bienes de propiedad del asegurado están debidamente amparados en la póliza por los riesgos que se quisieron suscribir, pues estamos en camino a preparar una liquidación, etc. ¿Okay? ¿Qué labor cumple el ajustador de seguros? Eso, tratar de que las condiciones del contrato de seguro se apliquen, que el hecho dañoso o el siniestro en realidad sea
ocasionado de manera accidental, súbita, imprevista. Ese es uno de los principios generales, ¿no es cierto?, del seguro. Y establecer de común acuerdo con el asegurado cuál va a ser la indemnización que la aseguradora deberá pagar. Otro punto que es importante, y eso obviamente lo da el paso de los años, es tener experiencia. No podemos poner grandes siniestros o siniestros importantes en manos de gente que recién está empezando en la industria, sino necesitamos tener cierta experiencia profesional para no solo interpretar, sino analizar, establecer pérdidas y poder alcanzar el objetivo principal, que para mí siempre ha sido que el seguro funciona cuando paga el siniestro. Cuando una compañía de seguros no paga un siniestro por alguna razón que no tiene peso o fundamento, le hace daño a la propia industria. Obviamente el ajustador debe tener conocimiento de los condicionados. Ojo, no significa que nos tengamos que aprender de paporreta todos los condicionados, y menos aún, ¿no es cierto?, luego que el mercado se liberalizó en el año 1991 y cada compañía de seguros tiene su propio condicionado. Básicamente son muy parecidos, pero algunas tienen diferencias. Entonces, no es lo mismo ajustar un siniestro de deshonestidad o de línea financiera de la compañía de seguros A, de la compañía de seguros B, de la compañía de seguros C. De repente el contrato de reaseguro dice lo mismo, pero localmente puede tener ciertas variantes que hay que conocer. Un tema fundamental es ser honesto, ¿no es cierto? Honesto es transparente, no actuar por convicción económica de quien esté pagando o no. Siempre se ha dado a entender que como al ajustador le paga sus servicios profesionales la compañía de seguros, siempre es pro compañía de seguros. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos una asociación de empresas de ajuste de seguros, APEAS, de la cual me precio ser el director en estos momentos, en esta directiva aún vigente, y podemos dar fe que eso no es así. El simple hecho del por qué se paga los honorarios del ajustador, los paga la compañía de seguros, es porque es la forma más fácil para nosotros de cobrar. Lo lógico sería en cualquier negocio, ¿no es cierto?, en cualquier arbitraje, por ejemplo, es que pague la parte asegurada, pague el asegurador, cada uno paga su proporción y listo. Pero cuando ocurre un siniestro, normalmente el asegurado tiene un menoscabo importante en su patrimonio. Entonces, encima, tener que cargarle un costo adicional no tiene sentido. Dentro de la estructura de la póliza, del costo de la prima y del negocio de la industria del seguro, la compañía de seguros contrata al ajustador como un tercero independiente y por ello paga sus honorarios. Y finalmente, con esto empezamos ya el tema, hay que tener una ética profesional. Ahora vamos a ver ciertos parámetros de lo que la norma establece. Nuestra actividad está normada en la ley 29946, la ley del contrato de seguros, como se le denomina en Perú, vigente desde el año 2013, desde el 23 de mayo, ¿no es cierto? Y en la ley, el artículo 38 señala literalmente que la actuación del ajustador debe ser técnica, independiente e imparcial. La superintendencia adoptará las medidas necesarias para garantizar dichas características, incluyendo las sanciones que correspondan. Toda conducta que evidencie violación reiterada de dichas medidas dará lugar a la revocación definitiva del ajustador involucrado. Aquí yo quiero hacer una tingencia. Es cierto que la ley es muy clara y contundente de qué es lo que tenemos que hacer, pero en el último párrafo me parece que hay un exceso, ¿no es cierto? Porque dice, toda conducta que evidencie la violación reiterada de dichas medidas dará lugar a la revocación definitiva. No hay que esperar una o dos. A la primera, que el ajustador no sea ético, no sea profesional y no sea honesto, simplemente hay que revocarle la patente o el registro. No hay que esperar que sea reiterada la actitud dolosa o malediciente. Ojo, eso no significa que el ajustador no va a tener su propia opinión, la puede tener. Estamos hablando de esta parte de la ley cuando hablamos de principios éticos, ¿correcto? Luego dice la ley también, ¿no es cierto?, que es nula toda cláusula que prohíba o restringe el derecho del asegurado a participar en la designación del ajustador, luego de ocurrido el siniestro.
¿Qué era lo que ocurría antes? ¿Por qué la ley lo recoge? Hasta antes de la ley, lo que hacían las compañías de seguros era designar sin consultar al asegurado, ¿no es cierto?, al ajustador. Entonces, habían algunas compañías de seguros que por ciertos ramos, por cierto tipo de riesgo, trabajaban con ciertos ajustadores que, digamos, eran a más afines, pensaban igual, tenían de repente los mismos criterios. Era un poco lo que pasaba, si ustedes recuerdan, y perdónenme nuestros amigos del extranjero que lo peruanice de esta manera, era lo que pasaba con los notarios, ¿no? Los notarios, hasta antes de que se reglamentara la acción del notario público en el Perú, tú podías vivir en Barranco e irte a tu notario en el centro de Lima para que te certifique tal o cual cosa porque era tu amigo. Los bancos, ¿no?, las empresas financieras, cuando protestaban las letras de cambio, estamos hablando de hace muchos años, ¿correcto?, o los pagarés, iban no al notario de la jurisdicción, sino iban al notario amigo o al secretario juzgado amigo. Eso cambió. Esa es la idea de esta misma norma, de esta disposición en la ley. Luego, el artículo 75, no es que tengamos muchos artículos, no es muy larga la presentación, ¿no es cierto?, pero dice que el ajustador de siniestros o el perito debe ser designado de común acuerdo. O sea, nuevamente reitera, primero dice, ¿no?, lo veíamos en el artículo anterior, tiene que ser designado de común acuerdo, ¿correcto? Y con conocimiento, el asegurado va a participar. Luego este artículo ya dice, ¿no es cierto?, de que hay que ponerse de acuerdo. Y para ello luego vamos a ver más adelante cómo se reglamenta y cómo se vuelve efectivamente esto en realidad. Por cierto, la ley también dice que la opinión del ajustador no obliga a las partes y es independiente de ella. Los informes de los ajustadores deben ser proporcionados simultáneamente a las partes. Esto no existía. Hasta antes de la ley, los informes de ajuste, cualquiera de las instancias del informe que se hiciera, eran únicamente de uso del asegurador, ¿correcto? Y así estaba normado y así por usos y costumbres se hacía. A raíz de la dación de la ley, que como todos conocemos los que están metidos en derechos de seguros y en mucha legislación de Latinoamérica y Europa se da, las legislaciones en materia de seguros son catalogadas como proconsumidores. Entonces, para proteger al consumidor voy a dar ciertas limitaciones o ciertas restricciones y voy a ampliar otras. Y una de las cosas que se reglamentó fue la simultaneidad de la información. Oiga, usted no tiene por qué ocultar su informe, porque lo que usted le dice a la aseguradora es lo mismo que la aseguradora luego le va a decir al asegurado. Entonces, hagámoslo en simultáneo. Vamos a ver si esto en el reglamento luego tiene cierta efectividad o no, pero sí se hace y es importante. Hoy día todas las comunicaciones, absolutamente todas las comunicaciones son simultáneas, sea en físico o electrónicamente. La mayoría ya del negocio se maneja en la vía electrónica, entonces es muy fácil, ¿no es cierto?, cumplir con esa disposición legal. Ahora, también señala la ley que si alguna de las partes no está de acuerdo con lo que diga el informe del ajustador, ¿no es cierto?, se puede designar a otro ajustador, es lo que se conoce en la práctica diaria del negocio de ajustes como una segunda opinión, ¿no es cierto? Y si en caso tampoco se llegara al acuerdo o finalmente el asegurado decidiera no aplicar a esa opción de una segunda opinión, puede ir a solucionar el conflicto o la controversia de acuerdo a lo que esté planteado. Puede ser vía arbitraje, puede ser vía una invitación a conciliar o finalmente un proceso judicial. Normalmente lo que más se recomienda en este tipo de casos, cuando hay controversias, que no son muchas, tampoco hay que decir la verdad en el Perú, gracias a Dios, nosotros recomendamos, por lo menos en lo personal, como profesional además en derecho y árbitro internacional en seguros, acudir al arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje o el arbitramiento lo que va a permitir es que una persona que conoce de derecho de seguros, que conoce de seguros, que conoce de la póliza, pueda emitir una opinión. A diferencia, lamentablemente, de nuestros jueces,
¿no es cierto?, que no están capacitados. Lamentablemente, estamos ya en el año 2023, yo salí hace varios años de la universidad, van a ser ya 40 años, o no, 30 y pico años, casi 40 de la universidad, y no hay un curso de Derecho de Seguros en ninguna facultad de Derecho, ¿correcto? Y eso debería estar exigido. Algunas universidades han hecho algunos intentos, han puesto unos cursos selectivos, ¿no? Pero claro, hay jóvenes que dicen, oye, seguros, esto a mí no me llama la atención. Mucha gente todavía joven asocia el seguro, ¿no?, el contrato de seguro con el seguro social. Entonces dice, no, esto no me interesa, yo para qué no me meto ni siquiera al electivo. Y yo creo que deberíamos nosotros, como los inmersos en este mundo, y más aún si estamos de alguna manera involucrados con la cátedra, y el profesor Acosta sin duda es un catedrático importante en el país, deberíamos de exigir de que en la currícula tradicional de cualquier facultad de Derecho, por lo menos un semestre, sea llevada el curso de seguros o una visión general de seguros, tanto en las carreras como de economía, administración, ingeniería industrial, derecho, obviamente, ¿no? Seguramente hay otras carreras donde no tiene ningún sentido, pues, al médico enseñarle un tema de contrato de seguros, pero por lo menos los que van a manejar, van a contratar, van a tomar la decisión de tener una póliza de seguros para proteger sus bienes o a su familia, ¿no es cierto?, o sus empresas o su patrimonio, deberían de tener conocimiento. Dicho esto, ¿no es cierto?, la misma ley establece que la actividad de nosotros debía ser regulada, ¿no es cierto?, con un reglamento. Y es así como en el mismo año 2013, en mayo, la superintendencia emite la resolución 3203, vigente todavía, ¿no es cierto?, que se denomina el Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros. Y ahí ya vamos aterrizando un poco la materia, ¿no? O sea, ya dejamos la ley, que es el marco general, y pasamos a lo específico, que es el reglamento. Y este reglamento, ¿no es cierto?, establece, primero, que el ajustador de siniestros puede ser una persona natural o jurídica que va a realizar las funciones que se establecieron en el artículo 343 de la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, que es la ley madre de donde luego deriva la ley del contrato de seguros. En realidad, en la ley, en ese artículo, lo que dice es exactamente eso, ¿no?, que va a ser una persona técnica independiente que va a opinar sobre la cobertura. Ahora, el artículo 5 de este reglamento ya dice, ¿no es cierto?, de que en qué va a consistir el proceso de liquidación de un siniestro, ¿no es cierto?, y señala un detalle adicional, que la liquidación de ese siniestro puede ser con o sin participación de un ajustador. Personalmente, creo, y no porque sea el negocio o la profesión real que día a día durante más de 36 años desarrollo, creo que esto no debería ser optativo. En todo siniestro debería participar un ajustador, porque eso creo que es lo que le da solamente no transparencia, sino credibilidad al sistema, ¿no? Porque si tenemos un siniestro, por muy pequeño que sea, que quede en manos de la compañía de seguros resolver si pago o no pago el siniestro, daña el sistema. Porque el que no reciba el pago va a decir, claro, si es la misma compañía de seguros la que me vendió el seguro ahora no me paga, yo no tengo cómo refutarlo. En cambio, es distinto, ¿no es cierto?, si un ajustador, desde el punto de vista técnico, le dice, señor, señora, lamentablemente este siniestro no está cubierto por esto, o porque hubo un incumplimiento de una garantía, o porque no hubo interés asegurable, o porque el tipo de causa, el origen y causa del siniestro no está dentro de los términos y condiciones de la póliza. Vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? Tengo una póliza de incendio, solo de incendio, todo riesgo, ¿no es cierto?, y ocurre un robo. Entonces yo voy a la compañía de seguros y le digo, hola, compañía de seguros, por favor, págame, mira, se metieron unos delincuentes y me robaron.
Señor, disculpe, pero usted no tiene cobertura de robo. ¡Ah! El sistema no funciona, es una porquería. Los seguros nunca pagan. No. Si eso te lo dice una compañía de seguros, esa va a ser la reacción. Si eso te lo dice un ajustador, el asegurado lo entiende. A través de su corredor, si es que tiene corredor, hoy día casi todos lo manejan de esa manera. ¿Ok? Entonces, creo que somos un mal necesario, pese a que, ojo, las compañías de seguros también ya es un tema económico, es un tema de costos, hay siniestros en los que de hasta cierto monto no requieren necesariamente participación de un ajustador o son temas tan simples que no ameritan pues incurrir en un mayor gasto. Vamos a poner un ejemplo, la rotura accidental de vidrio, ¿no? En mi casa o en mi oficina hay mamparas, ¿no? Que dan a la terraza, al jardín, no sé, pasa algo, alguien golpea, se rompe una mampara, hay que llamar al vidriero, medir, cotizar, pagar y punto. Me aplican mi deducible y se acabó. No necesito tener a un ajustador ni a un ingeniero que vaya a ver por qué se rompió la luna, ¿no? Ahora, se te cae la casa es otra cosa, ¿no? Pero para un tema simple y sencillo no deberíamos de tener problemas. En este mismo reglamento, ¿no es cierto?, se hace mención que, y ya vamos aterrizando el tema, cuando dice, ¿no?, veíamos que el ajustador tenía que ser designado con conocimiento del asegurado. Ahora, en la siguiente lámina vimos que era ya no solo con conocimiento, sino ahora de común acuerdo. Y el reglamento ahora ya establece cómo hacerlo. Y el reglamento que dice, se ratifica que la designación del ajustador debe realizarse de común acuerdo entre las partes, asegurador y asegurado, y se fija ahora ya un plazo perentorio para ello, que es de 3 días, de haber sido notificado el siniestro. Es decir, el asegurado tiene un siniestro, notifica a su compañía de seguros y dentro de las 72 horas siguientes la compañía de seguros debe de ponerse de acuerdo con el asegurado para elegir a un ajustador. Para ello, ¿qué se hace? Se presenta una terna, la compañía de seguros propone una terna y de esa terna el asegurado o su corredor, que viene siendo el representante, ¿no es cierto?, para efectos de la operativa de la póliza, eligen al ajustador. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Se sigue proponiendo otra terna, otra terna. ¿Y qué pasa si al final no nos ponemos de acuerdo? Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, la compañía de seguros designa a un ajustador. ¿Ok? Eso está reglamentado. La idea de esto, ¿qué es? Primero, darle transparencia, como les decía, que las partes estén de acuerdo en la elección del ajustador. Sin embargo, de no haber acuerdo, igual hay que atender el siniestro. O sea, la idea, inclusive en algún momento nosotros dentro de la asociación hemos planteado de que este plazo deba reducirse de repente hasta 48 horas, porque la inmediatez para nosotros como ajustadores de llegar al lugar del siniestro, de poder apreciar la causa que originó el siniestro es fundamental. Si a mí me encargan un siniestro 1 o 2 meses después de que ocurrió el incendio, poco o nada podría hacer para confirmar, ¿no es cierto?, qué fue el origen, o validar en todo caso inclusive el informe de un perito policial o de un perito químico forense que haya hecho una inspección y determine que fue un cortocircuito en la caja principal. Ya, ok, te creo, porque después de 2 meses ya no hay muro y donde estaba la caja ya la botaron, ¿no es cierto? Porque hay que reparar y hay que rehabilitar el negocio. Entonces, la inmediatez en este nombramiento yo creo que es oportuna. Pero con 72 horas también no va mal. Otra norma otro concepto que establece el reglamento es que la terna de ajustadores siempre va a ser, ¿no es cierto?, seleccionada dentro del ajustador que esté hábil e inscrito, persona natural y o jurídica que desarrolle esta actividad. Tenemos un registro ante la superintendencia que nos habilita a desempeñarnos como lo hay en el colegio de abogados, como lo hay en el colegio médico, colegio de ingeniero, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos un registro, somos supervisados por el ente regulador permanentemente, ¿no? Entonces, es importante que no es que cualquiera es un ajustador, ¿ok? Bueno, lo que comentaba, después de si no hay acuerdo, simplemente se nombra al ajustador por parte de la compañía de seguros, ¿no es cierto?
Y el artículo 6 del reglamento lo que define es que la participación de los ajustadores deben realizar el análisis de la cobertura, ¿no es cierto?, de que reclama el asegurado dentro del marco del contrato o póliza de seguro, pronunciándonos sobre la procedencia o rechazo del caso, ¿correcto? Y créanme que después de todos estos años ya en este negocio, lo más complicado es rechazar un siniestro que pagar un siniestro. Porque pagar un siniestro es fácil, es cuestión de ponernos de acuerdo, se estableció el origen del siniestro, se analizó la cobertura, hay match, ok, ahora me tengo que poner de acuerdo en números. El problema es cuando hay que rechazar un siniestro, ¿no? Porque hay que fundamentarlo, hay que argumentarlo, ¿no? Hay que cuidar que las personas entiendan, por lo menos desde nuestra empresa y la mayoría de las empresas que operan en el mercado, la idea es que si uno rechaza un siniestro, el cliente obviamente no va a quedar satisfecho, pero por lo menos que entienda por qué se rechazó, para que no haya luego ese rebote que comentábamos hace unos minutos. Los seguros nunca pagan, la compañía de seguros nunca paga. Entonces, si uno le explica bien las cosas al asegurado o a su corredor, ¿no es cierto?, que cada vez son más profesionales, cada vez son más técnicos, y eso ayuda a nuestro mercado, va a funcionar bastante mejor el mercado. Como toda actividad, ¿no es cierto?, así como tenemos ciertas normas que nos rigen, ¿no?, también tenemos prohibiciones. Y básicamente estas prohibiciones están más relacionadas al hecho de la parte que hablábamos al comienzo en el preámbulo, ¿no?, a la parte ética, que no haya conflicto de intereses. Yo no puedo ser ajustador, ¿no es cierto?, del siniestro que ocurra en la fábrica de mi hermano, o de mi suegro, o de mi cuñado, o de mi vecino, o de mi compadre, lo que sea, ¿no? O sea, así como hay ciertas restricciones para efectos legales de ciertos cargos, lo que es el famoso tema de nepotismo, igual funciona en el tema de seguros, ¿no? Tiene que haber una ética, tiene que haber una transparencia, ¿no? Obviamente yo no voy a ser el ajustador de mi propio negocio, imaginen, Dios no quiera, ocurre un siniestro, ¿no? Se dañan los servidores de cómputo en mi empresa, soy asegurado, obviamente, llamo a mi corredor me dice ya, y elige la terna, y no voy a ser yo el ajustador, ¿no? Y ha sido muy gracioso, porque se ha dado casos que nosotros hemos tenido que ir a hacer ajuste a negocios de otros ajustadores, ¿no? Y viceversa. Así que, pero básicamente eso es. En todo caso, en el reglamento está claramente detallado, no quiero aburrirlos con esos detalles porque hubo una pequeña extensión del tiempo de Alonso y yo soy respetuoso de la siguiente charla, que es de Carla, que ya está por acá y por lo menos eso está. Sí, un tema interesante de tocar es que en este reglamento se establece, como hablamos, la gestión y pago de siniestros, ¿no es cierto? Y ahora, ya con este reglamento, como consecuencia de la ley, y este reglamento que nos rige hace 10 años, lo que se hace es, se establece desde el punto de vista legal que hay un plazo máximo de 30 días para pagar e indemnizar un siniestro. ¿Ok? Y eso es importante, ¿por qué? Porque antes podías demorarte la vida, no había ningún apuro, nadie presionaba. Si alguien no quería reclamar rápidamente, aguantaba. Si alguna compañía de seguros tenía algún problema y no quería pagar un siniestro, lo dilataba. Eso se acabó. Hoy día la norma es clara y dice, señores, 30 días desde la fecha en que se entrega la última documentación, ¿no es cierto?, que solicita el ajustador o la compañía de seguros, si no hay ajustador, para liquidar. Dentro de la norma, si ustedes la leen en el reglamento, van a encontrar que en algún punto se habla en el reglamento, creo yo erradamente, de que los documentos se completan una vez que, que el siniestro corre el plazo, luego que el asegurado complete la documentación que exige la póliza. La póliza de seguros no exige un número determinado o indeterminado de documentos. Y eso tiene una razón única y exclusiva, además de inteligente. No todos los siniestros son iguales. Puede ser robo y asalto
10 siniestros, pero son modalidades distintas, formas distintas de ingreso. Tomaron al gerente en la calle y lo obligaron a entrar a su local, o fue un tema de introducción furtiva, o fue un robo con fractura, o fue con escalamiento, o fue con forado. Entonces, no puedes pedir lo mismo. Hay ciertas cosas básicas que pides: la denuncia policial, la relación de pérdidas, las facturas de adquisición, ¿no es cierto? Pero dependiendo de cada siniestro, nosotros como ajustadores somos los que vamos a definir qué documentación necesitamos, primero para convencernos que hay que pagar el siniestro, ¿no es cierto?, y que la pérdida es la correcta, y luego para nosotros luego sustentar eso ante la compañía de seguros. No es que yo mande mi informe a la compañía de seguros, ay, ¿por qué es Carlos Ver pago? No, gracias a Dios sí hay confianza, pero igual hay que sustentarlo, y tenemos que tener el sustento, ¿no es cierto? Y entre otros requisitos que vamos a ver más adelante, es más, nos obliga la ley a tener los expedientes, los documentos de sustento por 5 años. No les miento, nosotros tenemos una oficina, parte de casi un piso del edificio, donde tenemos que guardar los expedientes físicos, y hoy día ya todo es virtual. Es más, los informes van en vía electrónica, se envían los documentos por vía electrónica. Casi todas las compañías, si no todas, trabajan ya con sus propias páginas web y los files electrónicos. Sin embargo, esta parte del reglamento aún no se modifica, como apenas estamos intentando que ello ocurra, ¿no es cierto?, para que nos permitan guardar en físico, no en físico, sino electrónicamente los documentos de sustento, que además lo tenemos, porque si no lo tenemos no lo podemos transmitir a la compañía de seguro ni enviar. O sea, antiguamente, Américo, que está acá, se va a acordar, había que ir pues con 8 files palanca, ¿no?, llevando los sustentos de siniestro a la compañía de seguro. Eso ya no existe, hoy día todo se escanea, se envía y listo, ¿no? Pero hace 15 años o 20 había que llevar pues los files, si era un siniestro importante, había que llevar N cantidad de documentos. Otro tema importante es que dentro de este plazo, ¿no es cierto?, y como excepción, se establece que si un siniestro es complejo y el ajustador ve que no va a poder liquidar dentro de esos 30 días totales, se puede pedir una ampliación, haciendo una precisión, que dentro de esos 30 días que establece el reglamento, 20 días los tiene el ajustador para terminar el informe, revisar los documentos, preparar la liquidación, y luego que se cumple el día 20, tenemos la obligación de enviar el informe final a la compañía de seguros, y la compañía de seguros en los otros 10 días que queda para completar los 30, puede aceptar el siniestro y proceder con el pago de la liquidación propuesta y aceptada por el asegurado, o puede objetar nuestro informe, ¿no es cierto?, y pedir una segunda opinión, o no estar de acuerdo con nuestra opinión y irse a un arbitraje si fuera el caso. En este reglamento nuevamente también se reabre el punto de la simultaneidad, ¿no es cierto?, del informe, de enviar toda comunicación en forma simultánea asegurado, para que estén siempre informados de los avances, etc. Obviamente la ley habla de que los ajustadores deben de tener, ¿no es cierto?, un registro supervisado y autorizado por la superintendencia, ¿no es cierto?, pero precisa el artículo 34, que es lo que me importaba resaltar, que en el caso de los ajustadores personas jurídicas deben mantener en su nómina por lo menos a un ajustador con registro hábil por cada especialidad que atienda dicha empresa. Es decir, si en vez de ajustadores hacemos riesgos generales, ramos patrimoniales y transporte, debemos de tener por lo menos un ajustador habilitado para el para el ramo de transportes, y otro ajustador también habilitado para el ramo de riesgos generales o ramos técnicos o riesgos patrimoniales, ¿correcto? Si no tuviéramos un ajustador en la empresa que tiene registro autorizado para trabajar transportes, no podríamos liquidar siniestros de transportes, ¿correcto? Entonces, eso es importante para que no haya una confusión ni mezcla de responsabilidades. Un tema interesante, esto lo he dejado, pese a que ha cambiado, pero en mi opinión no debería haber cambiado. La ley
el reglamento, al inicio, cuando se dio en el año 2013, establecía en el artículo 33 que para mantener la condición de hábil en el registro, el ajustador de seguros debería tener una póliza de responsabilidad civil profesional, ¿correcto? Que garantice el correcto y cabal cumplimiento de sus responsabilidades asumidas en ejercicio de funciones de acuerdo a los términos y condiciones que establezca las. Entonces, acá hubieron varios problemas. Primero, localmente ninguna compañía de seguros quería vender pólizas de RC profesional. Si te ibas afuera, el negocio era tan chiquito que la prima era tan cara que no tenía sentido que tuvieras. Pero luego empezamos a revisar y dijimos, oiga, un momentito, SBS, ¿por qué me exige a mí una póliza de responsabilidad profesional si usted empieza diciendo que mi opinión no es vinculante? Si usted dice que mi opinión no obliga a las partes. Entonces, si mi opinión no obliga a las partes y no, con mi opinión no voy a ocasionar ni perjuicio ni beneficio a nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué me exige tener una póliza? Pasaron algunos años, afortunadamente se cambió esto y ya el ajustador no necesita tener para operar hoy en día una póliza de responsabilidad civil profesional. Sí las tenemos porque, claro, uno es ser humano y eventualmente podrías equivocarte y podría pasar cualquier detalle, pero no es ya una obligación legal, ¿no es cierto?, que nos permite, cosa que sí ocurre con los corredores. Los corredores de seguros sí tienen que tener una póliza de responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque ellos son los que asesoran al asegurado, ellos son los que dirigen y son los que van a decirle, oiga, ¿está usted bien asegurado, mal asegurado? Asegure así, vaya por aquí, vaya por allá. Nosotros entramos cuando ocurre el siniestro. Si no hay siniestro, en un año de vigencia o en 2 años de vigencia, 1 año y medio, que ahora las pólizas se están emitiendo a 12 meses, 18 meses, 24 meses, si no hay siniestro, nosotros no participamos, correcto. Pero si hay un siniestro y se revela que hubo una mala asesoría o que hubo una falta de conocimiento profesional de ese asesor, pues debe, y se le ocasiona como consecuencia de un perjuicio al asegurado, ¿no es cierto? Ese profesional tendrá que responder, como debería existir una obligatoriedad de la póliza de responsabilidad civil médica, ¿no es cierto? Como también debería haberla para los ingenieros, para los contadores, auditores, ¿no? Hemos tenido siniestros en los que ha habido un error por parte de los auditores y de repente la empresa termina con unas multas gigantescas de SUNAT y lo último que quisiéramos en el Perú, al igual que en la región, es caer en manos de las entidades fiscalizadoras de tributos, ¿no? Otro tema importante es que hay condiciones mínimas para ejercer la actividad, tanto para los ajustadores como los auxiliares, ¿no es cierto? Dentro del reglamento se establece cuáles son, digamos, las funciones que nosotros debemos de realizar. Y hay algunas que se ajustan a, digamos, al día a día, pero hay otras en las que a veces se nos puede complicar un cachito la acción. El artículo 55, en el inciso 1, establece que los ajustadores de siniestros son profesionales cuya función es la de investigar las circunstancias de ocurrencia de siniestro, determinando si este corresponde al riesgo asegurado y si por la circunstancia en la que ocurrió goza de cobertura contratada en la póliza de siniestro. Eso de goza es un término que en lo personal a mí me desagrada, porque ¿cómo le voy a decir pues, a alguien que goza de cobertura cuando se te ha quemado la fábrica? Pues, o sea, tienes cobertura, estás amparado, ¿no? Pero gozas de cobertura, ¿cómo que gozas de cobertura? Si me han incendiado la fábrica, ¿de qué voy a gozar? ¿Correcto? Pero, en fin, terminología que me imagino viene jalada un poquito de la ley con los congresistas que desarrollaron esta norma, entonces por ahí debe estar. Pero luego en el inciso 2 ya va un poco más específico y dice que nosotros como ajustadores debemos estimar el valor de los objetos asegurados antes de la ocurrencia del siniestro, en el caso se encontrase cubierto por la póliza. Claro, lo que tenemos que ver es que realmente lo que me estás reclamando corresponda a lo que me estás reclamando, ¿no? Para eso se piden los inventarios, la factura de preexistencia, etc. Debemos examinar, investigar y determinar las causas conocidas o presuntas del siniestro. Cuando el siniestro es evidente, un robo, un incendio, claramente por qué se estableció, claro, es fácil opinar. Pero cuando no hay
un hecho cierto, directo, concreto, es donde se complica, y era un poco lo que comentábamos hace un rato, de lo que siempre se conoció como la causa próxima de ocurrencia, de origen del siniestro, y lo que ahora se está empezando a utilizar a raíz de que solo figura en la ley, no es que la ley haga una definición de qué es causa adecuada. En el artículo 4 habla de causa adecuada, pero no dice qué es causa adecuada ni nada. Entonces, de repente, lo adecuado para ti no es lo adecuado para mí, ¿no? Entonces, yo creo que se rompió el criterio o la regla fundamental de interpretar las cosas como deben ser en función a la voluntad de las partes, etcétera, y dejar al tema de la causa adecuada. La causa adecuada no le encuentro, estoy investigando, todavía no le termino de dar la vuelta al tema, sigo siendo un firme creyente de la causa próxima cuando no se puede establecer la causa real, ¿no es cierto? Pero por lo general tratamos de llegar a la causa real. Luego, calificar, informar y opinar si el siniestro se encuentra amparado por la póliza, obviamente, ¿no es cierto? El otro artículo dice, otro acápite dice, establecer el monto de la pérdida, sí, lo vimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el monto de la pérdida a indemnizar, los daños amparados, ¿no? Señalar el importe que corresponde a indemnizar, claro, una vez que tengo el daño cuantificado, veo las condiciones de póliza, deducibles, coaseguro, etcétera, etcétera, las condiciones que se hayan pactado, y en función de eso se emite una liquidación. Y en el capítulo 6, ahí sí un poco, a mí en lo personal me complica, porque nos dice que una de nuestras funciones es establecer el valor del salvamento de los bienes siniestrados para deducirlos luego de la liquidación que deba de pagar la compañía de seguros. Y la verdad que eso es muy complicado. Primero, porque nosotros no somos chatarreros, nosotros no compramos chatarra ni vendemos chatarra. Entonces, ¿cuánto vale tu camioneta completamente incendiada, una BMW X7? $10.000, 1.000, al peso, al gramo, cargadita, con grúa. No tengo idea, esa no es mi labor. Para eso hay un área de salvamentos en la compañía de seguros, ¿no? Que son empresas tercerizadas que van, evalúan, compran, ofrecen y listo. Pero se nos ha impuesto como norma. Entonces, para no incumplir la norma, lo que hacemos en el informe, estimamos por lo general $1 o $1.000 o cero, porque si no quedó nada, imaginemos, pues se quemaron alimentos, o ahora con el fenómeno del Yaku, ¿no? En el norte hubieron almacenes de alimentos donde el agua de las lluvias entró y malogró toda la mercadería para consumo humano directo. Tienes que eliminarla, o se inunda, se revienta un desagüe y se mete todo el desagüe en una farmacia, todo lo que estaba en el inventario de la farmacia para destruirlo. O sea, ¿quién se va a arriesgar a que no? Pero es que esto estaba en la parte alta del andamio pero resulta que eran pañales, ¿no? Pues no sé por qué todas las farmacias siempre los pañales los ponen en alto, ¿no? Como para que el niño no los agarre, al contrario, deberían estar abajo para que el niño no los agarre. Pero bueno, ya, ¿quién va a comprar pues un paquete de pañales donde ha entrado el desagüe al local? Nadie. Entonces, ese es un tema que creo que debemos de dejar de lado y trataremos de modificarlo en cuanto sea posible. Mientras tanto, seguiremos cumpliendo, ¿no? con lo que establece la norma. Dentro de las obligaciones que tenemos, nuevamente se reitera que debemos ejercer nuestra actividad con objetividad, imparcialidad y transparencia. Debemos realizar las actividades de inspección de los bienes afectados en forma directa y personal. Esto es importante porque ya esto se convierte como en un tema personalísimo, ¿no? Es como, yo quiero que Cislo pinte el cuadro, ¿no? Que en paz descanse Cislo, ¿no? Yo quiero que Cislo pinte el cuadro, ya, pero de repente Cislo pues tiene 5 cuadros y tiene sus ayudantes y le da el toque, ¿no? Entonces, igual, la norma nos faculta a contratar expertos. O sea, yo soy abogado, no soy ingeniero. Cuando me viene un reclamo de una carretera, de una hidroeléctrica o de lo que fuera, pues simplemente contratas a un experto profesional que te acompañe y que te diga qué fue lo que pasó. ¿Ok? Luego, básicamente están las normas, y quiero sí cerrar
con un pequeño detalle de que dentro, para que vean que dentro de la supervisión que tenemos también somos sujetos de tener sanciones, ¿no es cierto? Y la superintendencia, a través de este mismo reglamento y de un reglamento de sanciones, que es otra resolución de multas y sanciones de supervisión, establecen distintos rangos. Pero obviamente hay infracciones muy graves y para mí algo que es, desde mi punto de vista, innecesario ponerlo, pero igual lo recojo, es que se considera una infracción muy grave si induces al contratante o al asegurado a ocultar información o presentar una declaración o información incorrecta para lograr la cobertura. Es decir, eres deshonesto, porque eso no es ética, eso es ser ya deshonesto, eso es ser un sinvergüenza, ¿no es cierto? Y quieres contribuir con el fraude en el seguro, y eso no lo debemos de permitir. Ahí está la bibliografía, la presentación o la ponencia o la pequeña charla o este pequeño compartir con ustedes lo encontrarán posteriormente con los organizadores. Por mi parte solamente queda agradecerles infinitamente su atención. Gracias a los amigos del extranjero, de básicamente AIDA, varias secciones y amigos personales que sé que nos están viendo y que están participando activamente. Ha sido un lujo y un honor tener a profesores como Pablo Medina, Marcio Malfatti. Mañana vamos a tener a Andrea Signorino, María Fabiana Compiani, en fin, maestros de maestros que realmente conocen derechos. No quiero olvidarme de mi hermano Said Bridi de Costa Rica, que realmente es un genio para mí y creo que va a ser uno de los más importantes referentes en el mundo. Y por último, agradecerle nuevamente a Carlos y a la organización del Congreso. Un honor haber participado y ahora toca la ponencia de la doctora Carla Quiapé, que también va a estar muy, muy interesante. Por mi parte, muchas gracias nuevamente y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Si hubiese alguna pregunta, por favor, formularla de manera breve, dado que nos hemos decidido un poquito en la cuestión del programa. Alonso Núñez se excedió. Y felizmente has equilibrado el juego, estimado Carlos. Placer. Adelante. Tenemos una pregunta en físico. Por favor, con todo. Toda la felicitación por la exposición. Gracias. Pero me pareció muy atrevida su propuesta. ¿Cuál? De que todo siniestro debe tener ajuste. Pero a esto, la elección del ajustador, de acuerdo al reglamento, me parece muy esforzado. Yo diría que debería haber una propuesta para fin de que se conozca los ajustadores y sus especialidades desde la contratación misma, para que llegado el momento de un siniestro, esa rapidez en la elección del ajustador sea efectiva, ¿no? Porque en el caso de 3 días, que en realidad son 2, porque el reglamento dice 2 días para que coja y el tercero, el asegurador asigna. Y más aún porque los 3 son designados por el asegurador. Propuestos. ¿No? Propuestos. O sea, se atan a la propuesta y el asegurador tiene solamente ese tiempo reducido. Pero esta propuesta de a ver, a mí me me parece interesante. Se han barajado N cantidad de posibilidades o variantes. No sé si sea tan atrevido proponer o no que siempre haya un ajustador, porque justamente la idea, no más allá de la actividad profesional que desarrollo, pero la idea al margen de eso, es que haya transparencia. En el mundo, es más, hay otros países en el mundo que hay un ajustador público. Es decir, usted va y contrata a un ajustador para que lo asesore para presentar su reclamo ante la compañía de seguros. Está regulado, está normado. Entonces, ¿acá qué pasa? Si tú nombras bajo este sistema que hay ahora, se ve mal. Si pides siempre el ajustador, también lo ven mal. Si solo la compañía de seguros ajusta directo, también se ve mal. Entonces, transparentemos el tema, ¿no es cierto? Asignemos un ajustador siempre. Y sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, ok, pongamos la lista, veamos especialidades. A ver, Carlos Vera, ¿qué se dedica? Es abogado allá, ¿en qué tiene experiencia? Líneas financieras, deshonestidad, bancos, cyber. Perfecto, ok.
Pepito Pérez, ¿en qué está? Ah, no, este es ingeniero eléctrico, ok, entonces siniestros de rotura de maquinaria o de equipo electrónico, lo vea. Sí, eso es interesante, pero esa no es la realidad, ¿correcto? Pero siempre son bienvenidas las propuestas. Carlitos, ¿alguna otra pregunta virtual o damos pase a Carla? Sí, hay una, y es muy puntual. Estaba preguntando quién es el que en Perú le paga al ajustador. Entendemos que para analizar la cuestión de independencia. Sí, con todo gusto. A ver, en el Perú, como lo comenté, el servicio profesional que realiza el ajustador hoy por hoy es pagado por las compañías de seguros, que son las que nos contratan. Ojo, somos supervisados. Nuestros contratos de servicio, a diferencia de cualquier otra actividad, son previamente informados a la compañía de seguros, o sea, a la superintendencia. La superintendencia conoce cuál es mi acuerdo comercial con cada una de las compañías de seguros, conoce las tarifas en las que nos movemos, ¿correcto? Eso en lo personal a mí me parece un exceso, pero es lo que hay y es lo que se cumple, ¿correcto? Pero la explicación a esa pregunta era muy simple. Cuando ocurre un siniestro, el asegurado ya tiene todo un problema encima, independientemente que tenga, obviamente, cobertura y todo, pero no se va a sentir cómodo o no va a tener los medios necesariamente para poder pagar los servicios profesionales de un ajustador. Entonces, obviamente nosotros como actividad, como gremio, lo que vimos hace muchos años fue, oye, que nos pague la compañía de seguros, que es la que tiene la capacidad económica para hacerlo, ¿no es cierto? Y quien finalmente necesita de esta opinión, de este trabajo independiente y profesional para establecer si hay cobertura o no, ¿correcto? Entonces, por eso se da. Pero repito, por lo menos en nuestro caso personal, podría haber algún caso excepcional, no lo conozco, algunos sí, pero no lo conozco. Y el hecho de que te pague la compañía de seguros no significa de que nosotros favorezcamos a la compañía de seguros y menos aún que favorezcamos al asegurado. Nuestro trabajo siempre será profesional, técnico e imparcial. Eso es todo. Gracias nuevamente a los presentes y a los asistentes virtuales. Señor Carlos, te agradecemos tu participación, ha sido preclara. Mil disculpas que no se haya podido extender porque sé que has dejado muchas cosas en el tintero. Pero cosas que podemos conversar en definitivamente incluso en otra ocasión. Otra charla, en otra ocasión. Queríamos otorgarte el certificado Gracias. de ponente. Gracias, muy amable. Y nuevamente agradecemos también a IDA Perú por el trabajo desarrollado en la difusión del derecho a los seguros. A la orden y para lo que necesiten estamos. Muchas gracias, Carlos. Ustedes. Gracias.